Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. En esta ocasión quiero hablar acerca de 4 conceptos, características de nuestro Dios, el Dios de Israel. Quiero hablar acerca del tema fuego, unción, gloria y presencia. Fuego, unción, gloria y presencia. Vamos a detallar qué significan cada uno de estos conceptos que podemos encontrar en las Escrituras y que se le atribuyen a nuestro Dios, Dios de Israel. Eh, Siempre que hablamos de Dios, siempre lo digo, no es fácil hablar de Dios. Podemos hablar de Jesús, podemos hablar de los apóstoles, podemos hablar de la iglesia, podemos hablar de cualquier cosa creada. Pero cuando hablamos de Dios, es un poco complicado porque la única manera que los hebreos místicos pudieron cualificar de Dios y llamarlo de alguna manera para poder entender su naturaleza es el Ein Sof, el eterno, el sin límite. Y por eso hablar de Dios podemos hablar de lo que Él nos ha manifestado. Dios es amor porque ha manifestado amor, Dios es misericordioso porque ha manifestado misericordia, Dios es bondadoso. De hecho, los nombres de Dios, porque el eterno Dios de Israel no conocemos a ciencia cierta su nombre. Él se le revelaba a las personas de acuerdo a la necesidad que tenía esa persona. Por ejemplo, para que podamos entender de lo que estoy hablando, cuando Dios se le revela a Abraham, no se le revela por su nombre personal, sino se le revela por la necesidad que tenía Abraham en ese momento. Se le revela como el Shaddai, como el Dios todo suficiente. No temas, porque yo soy el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente, el Shaddai. En una ocasión también se le revela a Josué como Jehová Nisi, por utilizar el nombre de Jehová. Jehová Nisi, o sea, yo soy tu estandarte, yo soy tu bandera. ¿Qué representa la bandera? La bandera representa, valga la redundancia, la representación de una nación o un pueblo. Es lo que identifica a esa nación. Cada país del mundo contiene una bandera que lo identifica como nación. Pues Israel en ese momento necesitaba saber una cualidades que tenían en esta guerra y Dios le dice: yo soy Jehová Nisi, yo soy tu estandarte, yo soy tu bandera, yo soy lo que tú tienes que presentar de primero. La bandera se pone en lo más alto de cada nación. Dios dice: ponme en lo más alto de la nación, de tu corazón. Yo soy tu bandera. Conmigo hacia adelante tú vas a conseguir cualquier batalla. Y así Dios se va manifestando. Yo soy el Dios que ve, el Dios que escucha. Samuel, cuando escuchó el clamor, Ismael, perdón, cuando escuchó el clamor de Agar, que pensaba que iba a morir junto a su hijo, Dios escuchó el clamor de Agar y pues bendijo a Ismael con una bendición tan poderosa que hasta el día de hoy podemos verla. Entonces, hablar de Dios es hablar de sus cualidades, más su naturaleza personal es difícil de entender. De hecho, cuando Dios se le revela a Moisés a través de la zarza del fuego, dice: hacer y he hacer. Yo soy el que soy en nuestro idioma, o yo seré el que seré. En otras palabras más simples, yo soy el eterno. O sea, no puedo darte un nombre, y escucha esto que es poderoso, porque los nombres pudieran cualificar a Dios. O sea, si Dios da su nombre, pudiera limitarlo a ese nombre. Y Dios, repito, es Ein Sof, sin nombre. Entonces Dios te va a dar unas cualidades, te va a dar unas características de Él, te va a dar un nombre de acuerdo a tu necesidad, pero el nombre personal de Dios no puede revelarlo, porque el nombre pudiera limitar al que es ilimitado. Por eso le dijo a Moisés: dile que yo soy, te mando enviar. Dile que hacer y hacer, el eterno, el que es, el que era y el que siempre será, mandó. No así los dioses de Egipto, que cada dios de Egipto pues tenía una cualidad específica. Teníamos al dios Ra, que era el dios del sol, y así el dios de la luna, el dios de la tierra, porque cada dios tenía un nombre y eso lo limitaba simplemente a eso. Si vamos a Grecia, tenemos a Poseidón, que estaba simplemente limitado a lo que es el mar. Tenemos a Zeus,
El dios griego que estaba limitado pues al cielo. Tenemos a Ares que estaba limitado al infierno. Y así, a pesar de que eran dioses, ninguno podía traspasar el límite que se le fue dado. Por eso el Padre no puede dar un nombre, porque Dios no tiene límite. Dios no vive en el cielo, los cielos viven dentro de Dios, porque Él es Ein Sof, el sin límite. No podemos cualificar a Dios. Cuando decimos Dios en nuestro idioma castellano, no es un nombre. Dios es una cualidad, es un calificativo, como cuando tú dices presidente. Él es el presidente de la nación, pero ese presidente tiene un nombre, pero la función de presidente le hace tomar ciertas decisiones que no la tiene un ciudadano normal. Entonces el término Dios es para cualificar en nuestro idioma, castellano, español, nos da a entender que Dios no es simplemente una deidad cualquiera. Por eso en nuestro idioma se le pone la D mayúscula para identificar a Dios como el Dios supremo, el Dios de Israel. Pero luego hablaremos más a detalle acerca de Dios. Vamos a hablar acerca ahora de fuego, unción, gloria y presencia. En Levítico 6, capítulo 12 y 13 leemos: Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de éste colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. Esto habla acerca, mis hermanos, Levítico 6, 12, 13. Habla acerca del fuego que siempre estaría ardiendo en el altar de Dios. El fuego representa la presencia misma de Dios en cierta medida, la presencia del Espíritu Santo. El sacerdote tenía que tener cuidado de no permitir que el fuego del altar se apagara, sino que de día, en la mañana y en la noche tenía que percatarse de que tuviese leña para que ese fuego siempre esté encendido. El fuego representaba la vida de Dios en medio del pueblo, en medio del altar. Las personas que oraban ponían su rostro frente a Jerusalén y específicamente frente al templo de Dios, porque en esa dirección ellos están dando a entender con su posición de que no estamos orando a cualquier Dios terrenal. Estamos orando al Dios que se le reveló a Israel en el monte Sinaí. Por lo tanto, su presencia viva dentro de ese altar nos da la seguridad de que Dios puede escucharnos. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto, el sacrificio, para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar ardiendo. En nuestros días el fuego es una representación de la presencia viva de Dios en nuestras vidas. Claro que este concepto se ha distorsionado de manera catastrófica, ya de tal manera que si vamos a una iglesia denominada pentecostal, si no hay fuego, Dios no está presente. Pero ellos tienen como fuego lo que es el brincar, saltar, hablar en lenguas. Si tú no haces este tipo de cosas, pues Dios no está en ti, porque han materializado lo que es la presencia de Dios en la persona y han creado un prototipo de presencia de Dios de tal manera que el que no habla en lengua, supuestamente ellos no tiene el Espíritu Santo, Si no danza, si no brinca, no tiene el Espíritu Santo. Es una teología errada, porque nada tiene que ver con eso el fuego de Dios. Nada tiene que ver con eso la presencia de Dios. Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don que Dios ha colocado en ti. El fuego que no se debe apagar en nuestra vida es ese deseo ardiente de servir al Señor. Timoteo, siendo un pastor joven, era natural que se desencantara, que tuviera desaliento, que estuviese triste y hasta miedo, porque no era fácil en ese entorno servir a Dios teniendo un sistema en contra tuya. Entonces el apóstol Pablo le aconseja y le recuerda que avive el fuego del don que se te fue entregado.
Entonces el fuego aquí no tiene que ver con saltos, con lenguas, con ese tipo de cosas y actividades que vemos hoy en día en la iglesia específicamente pentecostal, porque no vemos eso en la iglesia, vamos a hablar no de iglesia, sino en el movimiento pentecostal. No vemos eso en el movimiento, lo que es calvinista, no tienen ese tipo de características, ni los adventistas, ni los metodistas. Ciertamente en los pentecostales es que se ve más ese brincar, ese saltar y ese hablar en lengua. Pero el fuego, mis amados y amigos, no tiene que ver con esto. Yo no estoy en contra de esto, pero tampoco lo apruebo. Yo respeto porque el respeto al derecho ajeno a la paz, y Cristo me mandó a mí a amar a mi hermano, aunque no entiendan lo que ellos están haciendo. Pero eso de que fuego, unción y y ese tipo de cosas, hermano, no necesariamente tienen que ver con el fuego de Dios. Tienen que ver con una práctica aprendida, una práctica que yo lo aprendí de mi pastor lo aprendió del de él, y así, si vamos más para atrás, eso no tiene tanto tiempo. De hecho, no podemos pensar que Pablo, Pedro, los apóstoles eran pentecostales. No eran pentecostales, eran judíos que creían y creyeron en el Mesías de Israel. Creyeron que Jesús era el Mesías destinado desde antaños. No eran pentecostales. Y tú dirás, bueno, si tú le preguntas a un pentecostal de dónde nacen ellos te van a decir claramente que nacen de Pentecostés, de Hechos capítulo 2. Pero eso no es así. Porque en Hechos capítulo 2 se estaba celebrando una fiesta que se celebraba de antaño, de muchos años atrás, y Dios en su sabiduría y en su conocimiento, como habían 7 fiestas según Levítico capítulo 23, puede leerlo y buscarlo y consultarlo, habían 7 fiestas, pero habían 3 fiestas que exclusivamente todo hombre varón con su familia tenía que subir a celebrarla: la Pascua, las primicias y la fiesta de Pentecostés. Es en esa fiesta de Pentecostés que Dios aprovecha para derramar el Espíritu Santo, que fue prometido en Joel capítulo 2 versículo 26 al 28, esa promesa del Espíritu Santo de que ya no habitaría de tiempo en personas específicas. El Espíritu Santo venía sobre reyes, profetas, sacerdotes, persona común, hacía el trabajo y se iba. Dios promete una temporada, un tiempo donde el Espíritu Santo llegaría, pero para habitar siempre con la persona. Esa temporada se cumple en Hechos capítulo 2. Dios derrama el Espíritu Santo sobre 120. De entre estos 120 sale Pedro capítulo 2 y predica y dice que esta es la promesa y el cumplimiento que se prometió en Joel capítulo 2 versículo 26 al 28. Más adelante vuelve y predica y se convierte en 3.000, luego 5.000, etc. El pentecostalismo no nace en Pentecostés. Es más, la mayoría de los pentecostales no entienden qué es Pentecostés. Pero, amén, no vamos a entrar en controversia con esto. Si aman a Dios y sirven a Dios, gloria a Dios por eso. Pero el fuego tiene que ver con esa vida de Dios dentro de ti, con esa llama que no debe apagarse porque representa el Espíritu Santo. Pablo también dice, nosotros desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de la promesa con el cual fuiste sellado. En otras palabras, que no hagamos actividades que puedan apagar esa llama que no debe apagarse dentro de nosotros. Amén. No tiene que ver con salto, con brinco, con nada de eso, mis hermanos. Eso es una conducta aprendida que nada tiene que ver con las enseñanzas básicas del Evangelio. Eso es por un lado el fuego. Cuando Dios se le presenta a Moisés, se le presenta en una llama de fuego, porque el fuego siempre fue representación de Dios. De hecho, cuando Dios se le revela no a Moisés, sino a todo el pueblo ya, se le revela con truenos, sonidos y llamarada de fuego. Dice que el monte ardía, dice que el pueblo estaba atónito por lo que estaban viendo, dice que el pueblo tenía miedo de lo que estaba viendo, porque el fuego era de tal manera que le dijeron a Moisés, habla tú y no nosotros, para que no nos muramos. El fuego de Dios acompañó a Israel en el desierto en forma de columna de fuego por la noche para alumbrar el camino y para calentarlo, porque de noche el desierto es muy frío, aunque de día es muy caliente. El fuego siempre fue representación de la viva presencia de Dios en medio del pueblo. Vamos a pasar ahora con la unción. ¿Qué es la unción? Vamos a leer el 1 de Juan 2, 27 al 29, que dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en ustedes, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanezcan en ella. Y ahora, hijitos,
Permaneced en Él, o sea, en Jesús, para que cuando Jesús se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Primera de Juan 2, 27, 29. Este otro concepto muy mal interpretado y muy mal usado en estos tiempos, la unción. Dentro de ciertos círculos cristianos, movimiento, especialmente el pentecostalismo, la unción es casi lo mismo que estudiamos en el concepto pasado del fuego. Cuando tú ves un predicador que dice, ahí está la unción, ahí está la unción, ahí está la unción, yo me pongo y digo, ¿dónde está la unción? La unción está en mí. ¿Qué es la unción? ¿Quiénes se ungían? La palabra unción viene de Mashiach, del hebreo Mesías. Mesías, es el ungido de Dios. Es cuando le echaban aceite a una persona para trabajar una función. En pocas palabras, la unción es la capacidad que te da Dios para ejercer un ministerio. Tú eres ungido, entonces tú eres capacitado para ejercer ese don, ese ministerio, esa operación que Dios te da. Por ejemplo, ¿quiénes eran ungidos en el antiguo pacto? Reyes, profetas y sacerdotes. En ciertas medidas también se ungían los enseres del tabernáculo cuando Moisés y también del templo, porque eran exclusivos para el servicio del Eterno. Pero en cuanto a personas, solamente son ungidas los reyes, profetas y sacerdotes. Los jueces ciertamente eran ungidos con el sentido del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo tomaba, hacían una función, luego ellos morían, se iba el Espíritu Santo o ellos terminaban esa función y el Espíritu Santo se marchaba. Creo que el único rey que fue lleno del Espíritu Santo hasta que murió fue el rey David, que el mismo Jesús lo llama profeta, y el mismo Pedro en Hechos también lo llama profeta. Pero escuchen, mis hermanos amigos, la unción no es brincadera, la unción no es pataleo, la unción ni siquiera es hablar en lengua. La unción es la capacidad que te da Dios para ejercer un ministerio. Cuando Dios llamaba a un profeta, ese profeta era ungido con una redoma o con un cuerno de acuerdo a su función. Cuando un rey era ungido para ejercer una función. Cuando un profeta, un guerrero, señores, la unción es una capacidad que te da Dios para ejercer el ministerio que Él te ha dado, sea maestro, profeta, evangelista, pastor, diácono, ministro. Dios te va a ungir. El Antiguo Testamento, repito, era un aceite que te echaban con un redoma o con un cuerno. Pero aquí donde leímos, dice Juan, que nosotros, la unción que recibimos, no fue de redoma, ni fue de cuerno, sino que fue la unción del mismo Jesucristo, el Espíritu Santo que habita en nosotros. Según Jesucristo en Juan capítulo 17, cuando Él venga, vendrá no solamente Él, sino que Dios y Jesús estarían habitando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces Juan dice, pero la unción que vosotros recibisteis, los seguidores del Mesías, permanece en ustedes. Ya no es como antes que ungía un profeta, daba la palabra y el Espíritu se iba. Ungía a una persona, un sacerdote. No. Ahora el Espíritu Santo habitaría en nosotros de manera permanente. Eso se llama la unción del Santo. Dice, la unción que vosotros recibiste permanece en ustedes y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe en cuanto a su capacidad o en cuanto a lo que ustedes van a ejercer. No. Así como la unción misma te va a enseñar cuál es la capacidad, cuál es el propósito, cuál es el llamado que Dios te ha dado, la unción misma te va guiando. Te voy a poner un ejemplo. Si Dios me llamó a mí a ser pastor, esa fue la unción, la capacidad que Dios me dio. Entonces la misma unción, el mismo Espíritu, me va a ir preparando, me va a ir trabajando, va a ir trabajando mi carácter, va a ir abriéndome el entendimiento. ¿Para qué? Romanos capítulo 12, versículo 2. Os ruego por la misericordia de Dios, que presente vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Y dice el versículo 2, y no conforméis a este siglo, sino renovaos por medio del Espíritu Santo, para que podamos entender cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te hace entender cuál es tu función, descubre tu ministerio y lo trabaja para que tú puedas ejercerlo de manera capaz. La unción no es brinco, la unción no es salto, la unción no tiene que ver con nada de eso. La unción, así a usted se le unge para cumplir una misión,
para cumplir un llamado. Usted se le unge para que usted pueda entender para qué Dios lo llamó. Los reyes eran ungidos para trabajar funciones de reyes. Los profetas eran ungidos para ejercer el ministerio profético y los sacerdotes eran ungidos para ejercer el ministerio sacerdotal. Fuera de ahí, yo no sé qué a usted le han enseñado de la unción. Hay un versículo que dice, pero la unción pudrirá el yugo. ¿Pero cuál yugo? O sea, utilizan este versículo para justificar el desorden que a veces vemos dentro de las iglesias. No tiene nada que ver con eso. ¿Cuál es el yugo que va la unción a pudrir? El hecho de no descubrir para qué Dios te ha llamado. Ese es el yugo. De no saber para qué. Hay muchas personas dentro de las iglesias hoy en día que no saben para qué Dios lo llamó. Fueron ungidos con el santo, pero no saben para qué Dios lo llamó. La unción te va a ayudar a esto. Vamos a entrar ahora a terreno apache. La gloria. Éxodo 33, 17, 23. Leemos. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y entonces le dijo, te ruego que me muestre tu gloria. Eso lo dijo Moisés a Dios. Y le respondió Dios a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti, y tendré misericordia del que quiera tener misericordia, y seré clemente para con el que quiera ser clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verás hombre y seguirá viviendo. Y dijo aún el Eterno, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no podrás ver mi rostro. ¿Qué es la gloria, hermano? ¿Qué es la gloria de Dios? Moisés, que fue uno de los personajes bíblicos, si no el más, que conoció en intimidad a Dios. Moisés estaba impuesto a ver los milagros de Dios, estaba impuesto a ver los ángeles, la presencia del mismo Dios. Llega un punto que la relación de Dios y Moisés es tan grande que él dice, yo quiero ver tu gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Tanto que nosotros pedimos en la iglesia que venga tu gloria, que se manifieste tu gloria. La gloria de Dios es el resplandor de su ser. Moisés quería ir más allá de los límites, quería conocer intimidad a Dios. Nosotros estamos muy acostumbrados a la presencia de Dios, pero no a la gloria de Dios. La gloria de Dios intimida. La gloria de Dios, hermano, hace temblar los cielos y la tierra. Cuando la gloria de Dios se posó sobre el monte, dice uno de los salmos que el monte saltaba como corderito. No es fácil la gloria de Dios. Moisés quería ver la gloria de Dios y Dios le dijo, está bien, tú has hallado gracia delante de mis ojos. Yo te he conocido por tu nombre y yo voy a revelar mi nombre a ti, Moisés. Al lado tuyo, cerquita, hay una piedra. Ponte en esa roca. Dice aquí, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Muy importante, Moisés está sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, en un descubierto, y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Después apartará mi mano y verá mis espaldas. Es importante que Moisés, mis hermanos, Moisés, ¿cómo le digo? Moisés estaba parado sobre la roca. La roca en la Biblia representa a Jesús. Moisés estaba con Jesús y detrás de Jesús. Y esto confirma lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses, que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y nos enseña que nadie podrá ver a Dios si no es a través de la peña de Jesús. Nadie puede conocer a Dios si no es a través de la peña. Ay, Dios mío, esto es poderoso. Pablo dice que nadie puede experimentar la gloria de Dios si no es a través de Jesús.
pararte sobre la peña y en una hendidura representa que para tú conocer al Eterno tienes que conocer a Jesús. Por eso Pablo en Corintios 1:18 dice que Cristo es sabiduría y poder de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay, invisibles, visibles, sean tronos, potestades, todo fue creado por medio de Él, para Él y por Él. Por eso Dios le está dando a Moisés una revelación del mismo evangelio, una revelación de quién iba a ser Jesús. Aleluya. Te ruego que me muestre tu gloria, tu gloria. Lo interesante es lo que Moisés vio, mis hermanos. Lo interesante es lo que Moisés vio. ¿Qué vio Moisés? Cuando Dios quita su mano, dice que ve un Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Uno podía pensar, pero ¿qué fue lo que vio Moisés? Mire, quisiera leérselo. Dice, a ver, wow, no encuentro el versículo específico, pero yo dijo, no podrá ver mi rostro porque no me verá. Y Dios, he aquí uno, cuando se incluya yo tendré después de apretar mi mano. 23. En fin, mis hermanos, cuando Dios le muestra sus espaldas, tú pudieras, wow, Dios sus espaldas, pero ¿qué vio? No, Moisés lo que clava es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Moisés vio lo más íntimo de Dios, la esencia, el ser de Dios, lo que hay detrás de cada propósito de Dios. Moisés ve a un Dios fuerte y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, dando a entender que la esencia de Dios es bondad, es misericordia. No es otra cosa, mis hermanos. Dios tiene ira, pero no es airoso. Dios se enoja, pero no es su naturaleza. Dios es un varón de guerra, pero no es su naturaleza. La naturaleza real de Dios es el amor, la bondad. Fue lo que vio Moisés. Fue lo que pudo experimentar Moisés. Más nada. No vio algo extraño, vio la esencia de Dios. Vio la bondad, y fue lo que Jesús vino a enseñar, un Dios misericordioso. Cuando se le preguntó en Juan 14:6, muéstranos al Padre, Felipe, y Jesús le dice, pero tanto tiempo estás conmigo y no has visto al Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Jesús era la manifestación del Padre en la tierra. Todas las bondades, la misericordia, la justicia que practicó Jesús en la tierra no era más que una representación de lo que el Padre era en los cielos. Más nada, mis hermanos. Eso es la gloria de Dios. Esa es la esencia de Dios. La esencia, lo que Dios es un Dios clemente y misericordioso. Un Dios clemente y misericordioso. Dios clemente y misericordioso, que hace bondad, que hace misericordia. Esa es la esencia de Dios. Esa es la esencia de mi Padre. Dice aquí el versículo que estaba buscando. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso fue lo que Moisés pudo ver en Dios. La esencia de Dios es esto. Y vamos a entrar a lo último. Presencia. ¿Qué es la presencia? Éxodo 33, 15, 23. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué conocerá
que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, pero cuanto has hallado gracia en mí. La presencia de Dios, hermano, es Dios mismo viviendo en uno. Elías es un ejemplo de la presencia de Dios. Vive el Eterno en cuya presencia estoy, en cuya presencia vivo, en cuya presencia existo, me muevo y sois. Moisés dijo, yo no puedo hacer este trabajo si tu presencia no va conmigo. Mira, yo estoy cansado, sí, pero si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Están bien los ángeles, están bien las manifestaciones, la gloria, etcétera. La gloria es buena, me enseñó quién eres tú, pero si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques ni a mí ni a este pueblo de este lugar. Un vivo ejemplo de la presencia de Dios, de un hombre que estaba acostumbrado a la presencia de Dios, es Jesús en la cruz. Jesús, estando en la cruz cargando el pecado de todos nosotros, grita con angustia y dolor, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito y el clamor de un hombre acostumbrado a vivir en la presencia de Dios, pero como estaba cargando el pecado del mundo, no sintió por ese momento a Dios en su vida y gritó con clamor y lágrima, Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El hombre que está acostumbrado a vivir en la presencia de Dios, desde que no siente a Dios, clama, llama. Moisés estaba acostumbrado al fuego, la unción, la gloria. No, yo quiero tu presencia. Y en una ocasión le dijo, no, mi ángel irá contigo. Y Moisés se sintió mal. No, un ángel está bien, bueno, poderoso. Pero yo no quiero ángel, yo quiero tu presencia. A mí no me llamó ángel, a mí me llamó Dios. Y ese que me llamó es que yo quiero que esté conmigo. El hombre que tiene presencia de Dios siente temor cuando Dios no está al lado de él. Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saque. Porque, mis hermanos, no hay manera de que nosotros podamos realizar nuestras funciones en Dios si Dios no está con nosotros. Jesús dijo, fuera de mí nada podéis hacer. No, podemos hacer mucha araña, mucho cuento, muchas actividades. Las iglesias hoy en día están llenas de actividades. Como no hay presencia de Dios, vamos a entretener a las personas para que no se nos vayan al mundo con actividades que nada tienen que ver con Dios. Cuando en una iglesia, en una congregación hay presencia de Dios, tú no tienes que forzar. Cuando Dios está en una congregación, tú no tienes que inventar musaraña, ni presencia, ni cosas raras. Cuando Dios está en una congregación, las cosas fluyen solas. Debemos procurar siempre vivir en la presencia de Dios, porque fuera de ella, Moisés lo entendió, Elías lo entendió, Jeremías lo entendió, David dijo, mira, quítame el reino, quítame las mujeres, quítame la riqueza, pero no aparte de mí tu Santo Espíritu. Los hombres que están enamorados de Dios, los hombres que han conocido a Dios, pueden perderlo todo, pero el temor de ellos es perder la presencia de Dios. Quítame todo, quítame mujer, quítame el reino. A mí no me importa Israel en un sentido, solamente no apartes de mí tu presencia, Dios. Cuando lleguemos a ese nivel de gloria, donde no podamos vivir sin su presencia, entonces entenderemos quién es Dios. Cuando no podamos vivir sin la presencia de Dios, sin que un minuto sin su presencia nos haga sufrir, no entenderemos quién es Dios. Moisés lo entendió, mis hermanos. ¿Cuándo vamos a entender que sin Dios no podemos hacer nada? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Fuego, unción, gloria y presencia. Fuego, unción, gloria y presencia. Estas 4 cualidades de Dios deben habitar en nosotros. El fuego para mantenernos siempre ardiendo en Dios. La unción para capacitarnos para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. La gloria para saber quién es Dios, que por más cosas que nos estén pasando, la esencia de Dios es lento y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esa es la esencia, eso fue lo que vio Moisés.
El propósito detrás de cada cosa que hace Dios es amor. Y por último, su presencia. Si no tenemos su presencia, de nada vale. Así que mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Como siempre digo, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté contigo y con tu familia desde ahora y para siempre. Shalom.